Buenos días, amigas, buenos días, amigos, compañeros, camaradas, compatriotas. Gracias por estar presentes, gracias por venir, sobre todo en esta mañana de amenaza lluviosa. Bueno, la noche que llegó fue bastante fuerte el invierno. Estamos transitando ya la última semana del mes de mayo 2024. Agradecemos la presencia de ustedes y como siempre estamos en la Cátedra de Historia Insurgente, a donde venimos a vernos, a oírnos, a saludarnos, a combatir en el escenario de las ideas. Hoy nos acompaña la profesora Emma Martínez, ampliamente conocida. No vamos a emplear tiempo leyendo un currículum que son como de 74, 75 páginas. Queda como hacer un trabajo de ascenso nada más. Emma es profesora en la Escuela de Historia en la Escuela de Educación de la Universidad Central y en los últimos tiempos ha ido enfocando su trabajo en el tema de la lucha de la mujer. Digo que en los últimos tiempos porque Emma hizo el doctorado en el campo de la historia. Entonces, una de las grandes protagonistas de las luchas por la mujer, por los derechos, por la participación en distintos ámbitos de la mujer en Venezuela es Carmen Clemente Travieso, de quien existe muy poca bibliografía difundida. Fue una protagonista realmente de primera línea, de lujo. En alguna parte de Venezuela, política y petróleo, Emma Betancourt le hace un guiño, ¿no? Le hace un reconocimiento junto con Celia Jiménez y a otras cuantas mujeres que estuvieron al frente en las luchas políticas, en las luchas por los derechos de la mujer durante los años de mediados del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, Emma nos va a hablar de este personaje que es sumamente significativo y que en la búsqueda, en el escarbamiento de esa parte de la historia de Venezuela, podemos aprender. José, creo que tenemos mucho. A ver, bájalo, por favor. Aló, hola. Ajá, por ahí. Tenemos entonces mucho que aprender sobre las luchas de la mujer y las luchas del pueblo venezolano por los derechos políticos y de otra naturaleza. Emma, el micrófono es suyo. Buenos días a todas y todos. Bueno, la cuestión del tema del voto en Venezuela, por supuesto que fue abanderado, fue liderizado por grupos de mujeres, la mayoría de clase media alta, de grupos acomodados socialmente, de grupos intelectuales. Y parece que ahora sí funciona. Bueno, el asunto está, decíamos, que la lucha por el voto de las mujeres en Venezuela estuvo liderizado por grupos de mujeres intelectuales de clases medias altas, lo que llamaríamos de clases acomodadas. Entre esas, por supuesto, está esta persona que, digamos, va a ser el motivo a través del cual nosotros vamos a ver cómo se da la lucha por el voto femenino en Venezuela. En el siglo XIX, las mujeres ni soñaron siquiera tener derecho al voto.
En el 20 tendrían que dar una larga lucha. Eso no significa que había igualdad en términos masculinos, que todos los hombres votaron. Eso tampoco es cierto. Los hombres en el siglo XIX votaron quienes eran propietarios y quienes sabían leer y escribir. En el 20 los hombres siguieron votando, los mayores de edad y que eran alfabetizados, sabían leer y escribir. Las mujeres, aunque leyeran, escribieran obras, tocaran piano, escribieran composiciones musicales importantes, no tuvieron derecho al voto sino después de una larguísima lucha. El problema está en que esto no lo podemos poner en blanco y negro a partir de una fecha determinada. Ahí empezó la lucha. No, la lucha comienza en el siglo XIX y ya antes. Las mujeres vienen de una escuela que las atropelló y que las arrinconó a salir de allí para casarse. En el caso de los varones, de los hombres, ese techo de cristal estaba más arriba, estaba mucho más arriba, y los hombres lograron salir de las escuelas y de los colegios nacionales en la República para los espacios de trabajo. Eso significa cómo se va dando el usufructo de los espacios públicos y privados de acuerdo con lo establecido por los modos de vida del siglo XIX. A partir de esa fecha nosotros comenzamos a trabajar cómo se da justamente esa ambivalencia entre lo público y lo privado para hombres o para mujeres. Es decir, nosotras somos producto de una situación social y una situación de vacío legal en términos de educación y trabajo. Eso no significa tampoco que las mujeres no se educaron o que no trabajaron. Se educaron y trabajaron, pero había disminución una disminución importante en los derechos sociales, civiles y políticos. Entonces, esta lucha por el voto es una lucha que se enmarca en la conquista de los derechos sociales, civiles y políticos, y es una ola que viene creciendo en el mundo y se expandió por Estados Unidos y por Europa. Pero ya venía de los tiempos de la Revolución Francesa y está recogido en algo que conoce muy poca gente, que se llaman los cuadernos de quejas. Los cuadernos de quejas es donde las mujeres recogieron justamente sus ideas en torno a cómo se veían ellas disminuidas en relación con los derechos del hombre. Las mujeres pedían igualdad para el trabajo, igualdad para la educación, pedían administrar sus bienes de fortuna y pedían dos cosas que no nos imaginábamos nunca: el divorcio y el aborto. Ninguna de esas cosas las mujeres la conquistó fácilmente. Todavía hay cosas que les debemos a la humanidad, a la civilización y especialmente a las mujeres. En Estados Unidos van a ser a partir de las luchas anti-abolicionistas, abolicionistas mejor dicho. Es decir, las mujeres que estaban por la abolición de los negros, de las cuestiones raciales, de la esclavitud, todas estas cosas, están ligadas fundamentalmente a grupos religiosos, a grupos evangélicos, sobre todo evangélicos, más que católicos. En Europa, mucho más tarde, van a nacer, lo acogerán grupos de mujeres que buscarían la igualdad, la sindicalización, son grupos también de clase media, digamos de cierta disposición burguesa. Pero más tarde, mucho más tarde, años más tarde, las mujeres marxistas y anarquistas se apoderarían de este discurso y lo fortalecerían y lo harían, digamos, como dirían por allí, lo harían ya realidad, lo harían hecho cumplido en todas
en todos los grupos femeninos. Otro papel importante que no podemos dejar de lado son las guerras y sus secuelas, que marcarían el rumbo de las mujeres al trabajo asalariado y marcarían también los cambios en el mundo del trabajo por la incorporación de las mujeres a empleos antes imposibles para ellas. Este feminismo, que es el que va a abanderar, digamos, la búsqueda del voto, ese feminismo de las primeras décadas del 20, se haría a partir de las mismas banderas masculinas. La búsqueda de la igualdad, el salario, el trabajo, el empleo, la educación, los derechos sociales, los derechos civiles, etc. Es un feminismo básico, es un feminismo primigenio, pudiéramos decir. Algunas personas lo llaman feminismo de la igualdad, ahora hay muchas más tendencias de la diferencia, etcétera, hay montones de cosas. Sin embargo, el de la igualdad siempre está allí, por ahí, reservado, siempre está cercano. Los de la igualdad son herederos del proyecto ilustrado, de aquellas mujeres francesas que se rasgaron las vestiduras por lograr los derechos de la mujer, entre ellos Olympia de Gouges. Estos de la igualdad, que son herederos del proyecto, comprometidos con los valores igualitaristas, universalistas y humanistas que lo van a vertebrar. Están los movimientos de la diferencia, quienes pretenden, por el contrario, desvincular los movimientos femeninos críticamente del discurso, acusándolos de androcentrismo. El androcentrismo va a permanecer largo tiempo en el discurso de las mujeres, por lo menos hasta el año 60 o 70. ¿Qué buscó ese feminismo de la igualdad con ciertos visos androcéntricos que también es epocal? Lo primero es educación y trabajo para las mujeres. Romper el techo de cristal. Romper el techo de cristal significa que las mujeres no salieran de la escuela para el matrimonio y la maternidad, sino que salieran a buscar, tuvieran algún acceso al mundo del trabajo. En el caso venezolano, tuvo que ver con lo coyuntural que estaría digamos, en ese espacio histórico que es el decreto de Guzmán y la segunda revolución industrial que provocó la estampida de los hombres hacia el mercado de trabajo con la posibilidad de lucrarse. Los hombres abandonarían el magisterio y el decreto de Guzmán necesitaba maestros y maestras para poder ejecutar ese decreto. Ese viraje en la encrucijada de la puesta en ejecución del decreto abrió las puertas a las mujeres para entrar a ejercer el magisterio ya de manera profesional, aunque algunas no estaban tituladas. Pero el gobierno, en la coyuntura de ejecución del decreto y la población tocando y empujando las puertas de la educación y de la escuela, se vio en la necesidad de emplear a las mujeres y las empleó como pudo. Las mujeres con 6 meses, un pequeño curso de 6 meses, otras se habían titulado por los mecanismos de suficiencia de las escuelas normales de varones, otras habían hecho cursos de 2 años, de 1 año, y algunas no habían hecho nada, pero el pueblo venezolano, que por primera vez está pensando que tiene derecho a la educación y a la escuela, empujó todo ese edificio social. Desde entonces y hasta hoy, las mujeres son mayoría en la primera línea de la escuela, no sin tropiezo. Ahora, bien, esta Carmen Clemente, vamos a hacer, pasemos la anterior, esa. Fíjense, Carmen Clemente Travieso es una pequeña reseña de lo que ella fue: caraqueña, periodista, reportera. Era reportera no profesional, pero a lo largo de su vida, la Universidad Central de Venezuela le reconoció en el año 60 este título profesional. Ella había sido reportera de calle desde los sucesos del 28, pero de manera, pues, por gusto, por relaciones políticas, por necesidad intelectual. Fue novelista, escribió mucho y escribió una gran obra literaria. Fue militante de grupos de izquierda,
feminista, activista en grupos para mujeres para atacar los temas sensibles del momento, mujeres, educación, trabajo, justicia social, organización política y para apoyar a las mujeres que organizaban acciones para defender a los presos políticos del gomecismo. Ella estuvo en una liga de mujeres que se llamaba Liga Pro Presos. El nombre es feísimo, pero bueno, ese era el nombre que les consiguieron en ese momento. También fue activista de la Asociación Cultural Femenina, de la cual fue dirigida por Olga Lozano, una mujer que murió centenaria y militante comunista siempre, activista y con una gran fortaleza y formación política. De ese grupo viene justamente Carmen Clemente Travieso, es decir, ella se va formando y se va forjando en ese proceso político. No, la anterior todavía. Ajá. Entonces, en este último trozo que digo allí, Carmen Clemente Travieso es una mujer que emerge de las formas anquilosadas de la familia. Es que ella viene de esas familias tradicionales venezolanas caraqueñas, donde las mujeres tenían un rol determinado, definido, que es el matrimonio, la familia, la maternidad y todo lo que tenga que ver con los espacios privados y domésticos. Sin embargo, el feminismo no es una cuestión que se hereda o que se puede adquirir de forma fácil. Son procesos de formación política, son procesos de conformación de la conciencia, son contestaciones, es desobediencia. Hay por allí una escritora, Marcela Lagarde, que dice que el feminismo nace en el fragor de las cocinas. Y bueno, si nosotras nos damos cuenta de esto, de alguna manera hemos practicado esa desobediencia social ante los padres, los hermanos, la familia, las tías, las abuelas, etcétera, etcétera. Y la escuela y la religión. Entonces ella viene de esa familia. Sin embargo, también hay que decir que ella viene de una familia que le hereda culturalmente muchas cosas. De hecho, fíjense que al final digo que es bisnieta de Lino de Clemente. Todas estas cosas no son fáciles de digerir, pero hay que ir amalgamando para hacer la relación. Esta mujer militó en Orbe. Orbe es un partido que después se convertiría en Acción Democrática. Acción Democrática viene de grupos como ARDI, Orbe y el PDL. Más tarde, por vías disímiles y relaciones políticas, militaría en el Partido Comunista de Venezuela. Ella fue muy amiga de Cotepa Delgado, de Salvador de la Plaza y otros más. De ese primer tiempo será este trozo que tenemos aquí, donde solamente voy a leer lo que está en negrillas. Hagamos un esfuerzo colectivo por colocarnos definitivamente al lado del hombre como compañeras valientes y honradas, sabedoras de nuestros derechos y conscientes de nuestros deberes. Vamos a trabajar por unirnos al hombre en compañera, no en rival, por conquistar su comprensión, no su piedad, por borrar de la mente del hombre el fantasma de la mujer débil de cerebro estrecho y de ideas limitadas. Esto que ella dice aquí no lo inventó, estos son siglos de discurso y de filósofos, de grandes filósofos, trabajando en relación con este proyecto, entre comillas, civilizatorio. Al final ella dice mujer madre, mujer esposa, mujer hermana, etcétera, etcétera. Esto viene justamente de eso que dije antes, de ese feminismo de la igualdad con visos androcéntricos. Ese es un concepto de mujer en función de los roles y compromisos que la sociedad le adjudicó de manera natural. Cuando digo natural, lo ponemos entre comillas. Lo histórico y social ha sido subsumido por esas corrientes que deshistorizan y naturalizan, que van hacia lo biológico
y hasta lo fisiológico, lo femenino. Son formas que a lo largo de nuestro discurso histórico han servido para subestimar y banalizar los problemas de las mujeres como seres sociales e históricos. Una mujer que necesita el soporte de la figura masculina para superar las brechas sociales y que persigue su aceptación y está dispuesta a asumir los roles impuestos por la sociedad patriarcal. Porque el patriarcado no es solamente lo que parece en términos reales, sino lo que en términos no tangibles también está allí. Nosotros no decimos esto es patriarcal y esto no. Nosotros estamos en esa cultura patriarcal. Estuvieron estas mujeres y seguimos estando las que todavía estamos hoy aquí, incluso no solamente las mujeres, sino todos los demás. Entonces, esta cuestión del feminismo, de la igualdad en Clemente Travieso, aunque se seguiría manteniendo en algunas de sus premisas, va a ir cambiando y ampliando el horizonte y entrarán a formar parte de su discurso elementos provenientes de los movimientos de mujeres protagonizados por las anarquistas y socialistas en la primera década del siglo y después por las mujeres soviéticas desde los inicios de la revolución en 1917 y lideradas por Alexandra Kollontai. Nuestra autora no es extraña a estas ideas y de hecho, como hemos ya referido en algunos momentos, formó parte de las filas del recién fundado Partido Comunista de Venezuela, organización política con antecedentes en 1926, en el 28, en el 31, y después va a tener algunas otras más fundaciones. Bueno, esta es una mujer que va a ser muy prolífica en su escribir, va a escribir mucho, y nosotros de aquí apenas sacamos algunos pedazos, algunos trozos de esa producción que va a tener Carmen Clemente Travieso. La situé sobre todo entre el 36 y el 47, que es donde se va a ir delineando lo que sería la lucha política y la lucha por conquistar el voto femenino. Desde la búsqueda de la igualdad y la lucha por los derechos sociales, civiles y políticos, que es una constante en el trabajo político y la gran labor de difusión ejercida por Clemente Travieso. Esa conciencia y su objetivo fundamental, que es comunicar, la lleva por el camino de la lucha por el voto universal, directo y secreto, que es el foco desde la ascensión al gobierno por la vía electoral de Isaías Medina Angarita en 1941, cuando las elecciones se hicieron por voto indirecto o colegiado y donde votaron los hombres mayores de edad y que supieran leer y escribir. Con esa medida del voto restringido, Medina comenzó una cuenta regresiva, mientras que otras organizaciones políticas pusieron el tema como algo prioritario en sus agendas y promesas para próximas elecciones. Es decir, significa que el hecho de haber llegado en el 41 por vía de la elección indirecta le puso plomo en el ala al trabajo político de Medina y de su gobierno. Eso fue un gran provecho para los sectores que lo adversaban, Rómulo Betancourt, Acción Democrática, etcétera, etcétera. Los sectores desfavorecidos y por supuesto descontentos sumaban a las mujeres a quienes se les impidió el voto, aunque fueran alfabetizadas. La masa trabajadora, la población de las zonas rurales, que eran las grandes mayorías, más del 60% según los censos, todos fueron excluidos. La lucha por la conquista del voto femenino y del ejercicio pleno de sus derechos sociales, civiles y políticos y la posición encontrada en sectores políticos e intelectuales fueron un tema que ocuparía a Carmen Clemente Travieso en los años siguientes, en el 44, en el 45, en el 46 y el 47, y muchos más, pero nosotros llegamos solamente hasta el 47. En este que dice aquí acerca de la culturización que requiere la mujer venezolana, que sigue siendo feminismo de la igualdad y androcéntrico, dice en negrillas, que adquiera, por lo tanto, de interés que la sociedad venezolana, el que la mujer adquiera un mayor grado de culturización que le permita tener conciencia y responsabilidad social al lado del hombre,
a quien ha ayudado con su voluntad y su corazón a la transformación social de la patria. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, que ese feminismo está también teñido de unas ciertas profilaxis sociales, es decir, educar para sacar a la gente de la miseria, educar para que la gente sea mejor, educar para que la gente sea alguien. Esas cosas que ya hemos escuchado tanto, ¿no? Lo siguiente, por favor. Ella va dando un viraje lento pero muy preciso a lo largo de este tiempo histórico hasta el 47, que ya en definitiva el voto femenino es un hecho. Pero ella está muy enfrascada en la lucha y en la lucha, sobre todo en la lucha social, para que las mujeres no solamente tengan derechos, los derechos sociales, el voto, etcétera, sino para esa mujer como para sacarla de esa miseria, para sacarla de la orfandad, de la ignorancia. Eso se va a dar mucho, lo vamos a conseguir en casi todos los discursos feministas a lo largo y ancho del hemisferio de América Latina, de Centroamérica, en Panamá lo vamos a ver mucho. Ese tema por la igualdad, por la educación, por el trabajo, por un trabajo asalariado, por un trabajo remunerado, etc. Eso significa, digamos, ciertas premisas en el que este grupo de mujeres abanderadas se siente, aunque no lo dijeron nunca, pero uno lo puede advertir, se sintieron que eran responsables de echar adelante ese movimiento. En mayo del 44, saltamos un poco aquí la cuestión, fíjense que esta es nuestra mujer trabajadora, y entonces por allí, casi en la mitad, encontramos igual al del hombre como medio para liberarla de caer en la prostitución y en los vicios o de ser fácil presa de propaganda demagógica nazifascista. Ya ahí hay un viraje importante en relación al discurso. Ya hay un discurso mucho más maduro, sin embargo tiene cierto apego con la cuestión profiláctica. Esa cuestión profiláctica la vamos a encontrar en casi todos los movimientos feministas. Por ejemplo, en el de Estados Unidos es importantísimo no solamente la cuestión abolicionista, sino también la lucha contra el alcohol y la prostitución. Eso va a ser casi que una llave en todos los movimientos. En el 44, ella dice que esta mujer sabe que está viviendo tiempos angustiados y amenazantes y quiere dar su colaboración para que la amenazada libertad no muera, para que el país progrese cada día más, para que la democracia se realice en nuestro medio, para que sea una realidad ese anunciado mundo que los hombres progresistas y humanos quieren construir para la humanidad del futuro, para sus hijos y familiares. Y la mujer se ha puesto de pie en la conquista de sus derechos de igualdad. Se ha puesto de pie para marchar en plano de compañerismo con el hombre hacia la conquista de ese mundo anhelado por ella, cuando la conciencia de su inferioridad social y política se hizo dolor y oscuridad en su vida. En ese escenario complejo, donde se baten los viejos y nuevos esquemas con relación a la participación política de las mujeres, se discute la reforma constitucional del país. Y Carmen Clemente escribe en ese contexto, en un diario que se llamaba Ahora, la reforma constitucional y la posición de las mujeres. Se contrae este mensaje a 3 puntos. La eliminación del inciso 6. Nota, ese inciso 6 es el control sobre la posibilidad de la promoción y difusión de las ideas exóticas y comunistas. La nacionalización de la justicia y el voto directo para la elección de diputados. Dice ella, en nada se refiere la carta mencionada a la posición de la mujer venezolana en la Constitución Nacional. Añade, las mujeres estamos en una posición de despojo en nuestra propia Carta Fundamental. A ver, el siguiente.
Bueno, ella, vamos avanzando ya, este sería el año 44, yo, digamos, abrevié para no cansar demasiado al público. En este último del año 44, dice, pero el momento en que la mujer se pone de pie ante el público en un meeting y en el Ateneo de Caracas para recordar a los hombres que ella también existe, en momento en que todo un pueblo y vastos sectores de la ciudadanía venezolana apoyan sus aspiraciones, se alza la voz de la reacción, esta vez en labios de unos intelectuales, para rechazar a la mujer y para negarle esos mismos derechos por los cuales ha venido luchando. Nos preguntamos con asombro, ¿será posible que en pleno año de 1944, entre un grupo de venezolanos intelectuales como es la Asociación Venezolana de Escritores, de caballeros, por ella allí, que por su propio título y profesión se deben considerar como hombres avanzados y progresistas, no solamente se rechaza, sino se rechaza con palabras ofensivas la colaboración ofrecida por la mujer? Bueno, a mí esto no me extraña porque ya no estamos en el 44, estamos en el 2024 y nosotros seguimos escuchando estas cosas. Me gustó mucho un trabajo que hace una compañera, se llama Magali Huggins, de las mujeres y su lucha por los derechos políticos en Venezuela en la primera mitad del siglo XX. En esa disertación, la autora expone algunos elementos que contribuyen a comprender el clima político en el cual se discutía sobre el derecho de las mujeres al sufragio universal. Dice Magali Huggins, ese año de 1944 celebran por primera vez en el país, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y en comunicación fechada el 18 de abril, los representantes del comité organizador pro sufragio femenino nuevamente se dirigen al Congreso de la República. Ya no son 104 las firmantes, en este momento tienen el aval de 11.436 firmas. A mí esto me sigue asombrando porque este es un país en el que cuesta mucho hacer firmar una carta, pero en este momento habían 11.436 firmas de mujeres que están reclamando sus derechos por el voto ante el Congreso de la República. Ahora reclaman con nuevos argumentos y más peso colectivo. Le recuerdan al presidente del Congreso Nacional que en la respuesta al manifiesto de las mujeres de 1943 le dijeron que la revisión del numeral 14 del artículo 32 de la Constitución Nacional debía ser considerada en la oportunidad de una reforma constitucional planteada al país por los órganos competentes. Afirman que es humillante ante las naciones libres el que se las mantenga entre los inhabilitados para el ejercicio del voto, entre los menores, analfabetas, entredichos o condenados penalmente. Esto lo dice Velázquez en su obra en la página 316. Hay varias cosas aquí que son 4 puntos que son importantes. La petición femenina pro sufragio de 1943, la petición femenina presentada el 4 de mayo en curso del año 44, suscrita por las 11.436 firmas y por numerosas adhesiones. El tercero, que de acuerdo con la carta enviada el 10 de mayo en curso por el Comité pro sufragio a la Comisión Parlamentaria encargada de elaborar el proyecto de reforma constitucional, y 4, de acuerdo además con los postulados de la Declaración de Lima de 1938, de que la mujer en las Américas tiene derecho a igual tratamiento político que el hombre. Declaramos que la aspiración concreta de la mujer venezolana es el reconocimiento legal de su derecho al sufragio en idénticas condiciones a como la ejerza el hombre. Esto ya lo leímos, el siguiente. En este dice ella, hoy la mujer ha alcanzado una autoridad económica e intelectual que debe determinar su capacidad civil y no se conforma con verse despojada. Han firmado, dice, a todas las clases sociales de la nación, han firmado una petición al Congreso pidiendo la eliminación del numeral 14 del artículo 32 de la Constitución Nacional, etcétera, etcétera. Y seguimos el siguiente, por favor.
En Hoy, ella dice, para que estos grandes sectores de mujeres que trabajan en el campo y en las fábricas y talleres puedan hacer el uso debido y responsable de este derecho al sufragio, necesitan ante todo aprender a leer y escribir, necesitan sentir el aguijón de la responsabilidad ciudadana, necesitan saber que no deben dar su voto al latifundista que las explota sin misericordia, que las despoja y le niega toda ayuda moral y material. Para que las mujeres del campo y las grandes mayorías trabajadores ejerzan dignamente el sufragio como lo es justo y como es nuestra aspiración, tienen primero que aprender a luchar por casas decentes e higiénicas para sus hijos y familiares, por una ley que investigue la paternidad que dé el derecho al hijo a tener un padre, por su derecho a la tierra, por su derecho a la cultura, por su derecho a la higiene. Fíjense que son cosas muy, muy fuertes y elementales. Y son cosas que no se han perdido todavía hoy en la lucha de las mujeres por sus derechos. Siguen estando allí. En estos días incluso me llamó la atención el Día de la Higiene Femenina o algo así. Eso no lo conocía, pero eso es muy importante porque las mujeres tienen una higiene muy particular, lo sabemos nosotras. Bueno, en este ataque continuado, porque cuando la vemos a ella todavía no, antes, déjalo ahí. Cuando la vemos a ella trabajando en esto, no es una mujer que no va a sufrir ataques, va a sufrir ataques por la prensa y por todos los medios posibles. Por ese ataque sin descanso en contra de la defensa de los derechos, los grupos conservadores y más recalcitrantes sacan a la calle en ese contexto a grupos de mujeres católicas. Esas mujeres Clemente las nombra falangistas. Repartieron propaganda en contra de los candidatos y candidatas que se manifestaban por propuestas de interés social, como el divorcio o los que no aceptan lo sobrenatural y divino. La autora denuncia que quienes están detrás de todo esto están realizando con ellos una campaña política respaldada por UPE y el clero falangista, interesado literalmente en arrancar todo vestigio de libertad y democracia al pueblo venezolano, llevándole a épocas ya felizmente superadas por él en su lucha constante de 10 años después de la muerte del dictador. En este ciclo de poco más de 10 años de trabajo político incesante, nuestra autora se ha hecho más política y ha alcanzado una mejor formación. Compartió en su generación el impacto de dos guerras que sacudieron profundamente a la humanidad: la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. La primera vio sucumbir el proyecto de una España republicana y democrática, y con la segunda vivió el triunfo de los soviets al enarbolar la bandera en el Reichstag en mayo de 1945. Su discurso es ahora directo y ha abandonado la vía de la profilaxis social para abundar en la denuncia de la opresión, de la marginalidad, de la pobreza y otros males sociales. Ahora analizará las causas de esta situación con herramientas teóricas y metodológicas provenientes del materialismo histórico, que ella se ha ido formando en ese proceso. Clemente estuvo en las primeras listas de candidatas a cargos de elección popular por el Partido Comunista de Venezuela en 1946, y aunque no lo alcanzó, otras mujeres quienes eran sus compañeras de lucha, más no de la misma organización, sí lo lograron. Por eso digo adecas y comunistas, porque esa es la verdad. Clemente Travieso seguiría militando y participando políticamente y opinando con sus artículos de prensa en revistas y escribiendo una extensa obra. Ahora sí vamos a las consideraciones. Esta mujer trabajó largamente, profundamente, con ahínco y tenacidad, pulsando los temas álgidos y candentes en relación con las mujeres y sus precariedades. La línea que desarrolla entre el 36 y el 47 busca captar y comunicar a un país cuyas condiciones objetivas eran desastrosas. Una tasa de analfabetismo
mostrada en el censo del 36, que indica que el 57% de la población total del país era analfabeta. Y la tasa de asistencia escolar en la población entre 7 y 14 años era de 27,8%, con un porcentaje de los gastos en educación dentro del presupuesto general del Estado apenas de 4%. Ese es el censo de 1950 que lo estudió Claudia Cova y lo pueden ver, es excelente trabajo. Las mujeres a quienes Clemente Travieso recoge en sus numerosos artículos son aquellas que han sido víctimas históricamente del patriarcado familiar, social y estatal. Vienen arrastrando más de 300 años de prejuicios y estereotipos que la han marcado como sumisa, débil mental, objeto y vientre. Son las mujeres que no pudieron acceder a la enseñanza en las escuelas públicas durante la colonia y que en la República serían educadas las que pudieron tener acceso a esta educación, no para ser útiles o ciudadanas, que era el fin de la educación en los varones, o tener salida al mercado de trabajo, sino para ser madres virtuosas. Este madre virtuosa está en los documentos de la época, no lo estoy inventando, está tal cual en los documentos de la época. En el año 53, después que Vargas abandona la Dirección General de Instrucción Pública, no recuerdo ahora el nombre de la persona, dice: estamos contentos porque hemos revisado la documentación de las escuelas y los exámenes que se han hecho, estamos contentos con lo que estamos obteniendo, que son las madres virtuosas. En 1947 ya no sería la misma, esta Carmen Clemente Travieso no sería la misma que en 1936. Ella ha sufrido una transformación importante en su formación y en su, digamos, en su participación política. Su visión en relación a las mujeres se transformaría de esa cierta filantropía y profilaxis social que se manifestaría en su escrito de 1936. Su pasaje por Orbis, por el Partido Comunista de Venezuela, la marcarían y marcarían su agudeza y su sensibilidad social. Yo creo que estudiar a Carmen Clemente Travieso es tomarle el pulso a lo que es la nación venezolana, al pueblo venezolano, a sus mujeres y a sus luchas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emma. Tiene la virtud, Emma, de decir mucho, no en poco tiempo, sino en el tiempo justo. Así como nuestro presidente, el cronista de Caracas y presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, no es como José Gregorio o como Manuel Carrero, que le dicen media hora y cogen una hora y dicen: me faltó un poquito. Me faltó un poquito. Emma, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy interesante el tema, sobre todo de un personaje que es fundamental en el estudio no solamente de los derechos de la mujer, en la lucha por los derechos de la mujer, sino en la lucha por los derechos de los venezolanos. Es todavía ese campo de la historia que cuesta adentrarse, y hay en la prensa, en archivos privados, en archivos, hay material, y debemos entender, investigadores e investigadoras, que no tenemos por qué tenerle miedo a ese tema. No, todo lo contrario, eso fortalece la esencia, el capital humano venezolano, de cómo se han dado las luchas que han sido en todos los géneros y en distintos ámbitos. Entonces es sumamente interesante estos temas. Hay que hacerlos más comunes, más densos y más profundos en la investigación. Bueno, tenemos derecho a palabra, ¿no, Emma? Ajá, tenemos derecho a palabra, pues. Vamos a ver primero